Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo ha ido este fin de semana? ¿Bien? Bueno, creo que vamos a arrancar la semana fuerte, bien tomando un bitter aperitivo o tomando un cóctel tropical, con lo cual una manera genial de empezar la semana. Vamos a esperar, bueno ya está aquí Giuseppe conectado, vamos a conectar con él. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Giuseppe? Buenos días. Hola, buenos días, tío. ¿Cómo estás? Bien, se nota que es lunes, ¿no? Sí, sí, Bien, sí. bien, aquí. Mira, ahora Barcelona hemos pasado en fase uno. Suerte. Bueno, bien, poco a poco. Y Nada, sí, bien. casi todo el mundo te conoce, pero me gustaría en un par de minutos que hablaras de esa trayectoria que has tenido en España, que creo que ha sido bastante exitosa. Y ahora, bueno, pues estás liderando el proyecto de Campari. Así que si quieres comentar en un par de minutitos qué estás haciendo. Claro, sí. Primero de todo, te quería felicitar por esta invitación, por fin hemos encontrado fecha y también felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. Bueno, mi Gracias. experiencia realmente llegó, todo empezó como un juego, ¿no? Y empecé a trabajar, estudié hostelería en Italia y ahí es donde empecé a trabajar como bartender en distintos hoteles de 4 o 5 estrellas y principalmente en principio destinos turísticos en Italia y después de terminar los estudios decidí de ir a trabajar a Londres. Y a Londres es donde desarrollé mi carrera, mi profesión como bartender. Llegué en un momento que, bueno, la coctelería estaba viviendo una época dorada en esta ciudad y que empezaron a abrir nuevos bares, empezaron a utilizar ingredientes de frescos y también diferentes tipos de licores y ahí tuve la ocasión de trabajar en las diferentes tipologías de bares con grandes gurús profesionales de nuestros gremios y es donde realmente me formé debajo a los mejores. Vale. Y después de algunos años, cuando vine en España, empecé a trabajar entre Madrid y Barcelona. Mi último, aquí me he quedado, y mi último trabajo fue en el Lola Boutique Bar. Y ahí, junto a otros colegas y compañeros muy conocidos como Max La Rocca y Giacomo, fuimos pioneros de hacer y consolidar un tipo de coctelería con una calidad y un nivel que después otros bares de la ciudad y del país empezaron a desarrollar y a imitar. Y al mismo tiempo empecé a colaborar con las marcas y hoy día me encuentro a trabajar como brand ambassador del portafolio Campari en España y coordinador de la Campari Academy, principalmente. Vale. ¿En qué consiste la Campari Academy? Bueno, Acampar Academy, como todos los conocéis, es una plataforma, obviamente, que hemos creado para ayudar el trabajo de todos los profesionales y los bartenders de nuestros países. Obviamente hay una marca detrás, pero el objetivo es una academia a 360 grados, donde damos diferentes tipos de curso, temática de tendencias y realmente apoyar el trabajo en una calidad, una excelencia del bartender en sí. Vale. Bueno, vamos hoy a hablar sobre un tema que es el bitter. Ahora parece que está un poco más de moda, pero hace Exactamente. unos años solo lo bebíais los italianos, ¿no? Sí, el tema, la idea era hablar y compartir con vosotros la categoría de los bitter y amari, ver los diferentes tipos y estilos de los bitters y los amari que se suelen encontrar y aclarar qué son, cuáles son las diferencias entre uno y otro y también ver los diferentes usos en mixología. Y ya que a veces hay una cierta confusión en
incluso entre los profesionales. Y obviamente vamos a hablar de los amari italiani, no porque soy italiano, ma porque Italia es el líder en producción de esta bebida. Obviamente hay otros países europeos que también destacan en sus amari, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, como puede ser Hungría, Dinamarca y otros países más de Europa. Sí, Pero Italia, ahí también los italianos son destacados porque ya no solo son buenos productores, sino también son buenos consumidores, ¿no? Por eso también se reconoce como producto exactamente, local. ahí es donde más ligado está la tradición local, prácticamente. Y nosotros, italianos, cuando hablamos de amari, hablamos principalmente simplemente de un licor de sabor amargo que se suele consumir como aperitivo o como digestivo. Mirando un poquito, siguiendo un poquito la definición de esta bebida, amaro es una solución hidroalcohólica obtenida mediante un método de extracción de sustancias aromáticas, es decir, hierbas medicinales, plantas, bayas, tubérculos, raíces, especias y mucho más ingredientes. Este tipo de bebidas son bebidas muy históricas, son recetas secretas. Nacieron como tónico o jarabe medicinal de la mano de los famosos monjes cristianos o benedictinos europeos, que eran los alquimistas, la persona que eran gran experto principalmente en las hierbas medicinales. Y hacia el mediato del 1700, cuando el azúcar dejó de ser un ingrediente de lujo, y todo se empezó a masificar. Estos tipos de tónico medicinal, con el tiempo se fueron evolucionando y se fueron convirtiendo en licores aperitivos, licores digestivos y también en uno de los ingredientes más imprescindibles a la hora de preparar los cócteles más emblemáticos. En esta, es decir, cuando hablamos, si quieres pasar, cuando hablamos de los diferentes bitters y amari, hay una amplia categoría. En esta categoría, su clasificación, vamos a encontrar los más principales que vamos a encontrar, que todos conocemos, son los bitters aromáticos, que realmente no se pueden considerar licores por su bajo contenido de azúcar y su alta gradación alcohólica. Son concentrados, son en extracto muy fuerte, muy aromático, que se suelen utilizar en gotita para aromatizar los cócteles, y dependiendo del cóctel obviamente que vamos a preparar, que puede ser un old fashion, un Manhattan o lo que queréis, puede ser un cóctel aperitivo o un cóctel digestivo. Pasando a los tipos de los bitter aperitivos, que los bitter aperitivos son licores con una característica, son licores aperitivos con una característica más fresca, más suave, de baja gradación alcohólica y una gradación alcohólica alrededor de los 20 grados, es ligeramente más dulce. Vamos a encontrar un 10% aproximado de una porción de azúcar. Y son los típicos licores aperitivos que se suelen consumir a la hora del aperitivo o durante el día, a la hora de after work, con este estilo bastante más colorido y bastante más fresco. Pasando después a la gama de los licores amari, y aquí también hay una amplia, cuando hablamos de amari, principalmente para nosotros italianos son digestivi, es decir, bitter, aperitivo, son licores aperitivos. Sí, que la principal diferencia es el momento de consumo, ¿no? Exactamente, la principal diferencia que le distingue l'uno entre otros es la gradación alcohólica, la porción de azúcar y también, obviamente, el más acertado, el momento de consumo. ¿Los amari tienen menos porcentaje de azúcar? Ahora vamos ahí, es decir, hay diferentes estilos de amari, amari intermedio, entre los amari intermedios pueden ser amari ligeramente más intenso, como una Averna o un Braulio, es ligermente más dulce, o también podemos encontrar un estilo de amari más fresco, más suave, más light, como más aromático, como un Montenegro.
pero en su categoría llevan una gradación alrededor de los 30 grados y aquí sí que vamos a encontrar una proporción de azúcar más alta de un bitter aperitivo. Vale. Aún así, Giuseppe, sigue predominando mucho el sabor amargo. Que nadie piense de que Totalmente. vamos a encontrar algo dulce, ¿no? No, totalmente. El tema es que antiguamente, cuando este tipo de bebida era un tónico medicinal, no se ponía azúcar. Era un tónico puramente curativo para curar múltiples dolencias estomacal. Y después del momento que el azúcar se empezó a utilizar en gran cantidad, y ahí cuando obviamente se balanza el sabor de este tipo de bebida, pero al final son bebidas a base de hierbas, ingredientes amargos, que lo vamos a ver también enseguida, que hay una tabla. Y los amarillos intermedios principalmente se consumen a la hora como digestivo, pero también se pueden consumir como un aperitivo. Es decir, si un Montenegro o una Averna le echamos un splash de soda o creamos un combinado con soda, que es el ingrediente clave para la mayoría de todos los amari, se puede directamente tomar a la hora del aperitivo. Al final son bebidas que tienen propiedad digestiva y también estimulativa. Esto es muy importante. Pasando a la categoría, pasando a los tipos, a los amari digestivos o, bien dicho, amari amarissimi. Amari amarissimi son obviamente estos amaros con unas características más fuertes y características que nos recuerdan los tónicos medicinal al final. Y también tienen una proporción de azúcar más baja. En coctelería se suelen utilizar en chorro, también en gotas como el Fernet, en el famoso Hanky Panky se suele poner solo algunas gotas o un chorrito, dependiendo al gusto del cliente. Y al final, en general, esta es un poquito la distinción entre un bitter aromático, un bitter aperitivo y después la varia categoría de los licores amari en sí. Vale. Es un mundo muy amplio. Giuseppe, ¿dónde quedaría posicionados los bitters no potables? ¿Cuál? Los bitters no potables, como la angostura o... El primero, bitter aromático, Vale. que son, el primero serían, sí, sería una angostura o serían bitter muy concentrados, que son extractos muy aromáticos, donde hay una menor cantidad de azúcar y son muy fuertes. Obviamente, esta es la base, a esta base nosotros le añadimos azúcar y agua y más, o reducir el alcohol, porque también los bitters tienen un porcentaje de alcohol para bastante intentar alto. traer bien los aromas, ¿no? Y directamente se convierten en licores amaros, ¿sabes? Es simplemente esta la diferencia. Vale. Obviamente el momento de consumo, cada uno tiene su momento de consumo totalmente distinto, pero al final estamos hablando del mismo concepto de perfil, en el sentido de aromaticidad. Y bueno, siguiendo, aquí he preparado una tabla de los botánicos para entender un poquito más este tipo de bebida. Aquí hay una tabla de los botánicos más común. Obviamente hay mucho más de estos que encontráis en estas tablas. Y dependiendo de su característica, podemos encontrar botánicos de un perfil más amargo, un perfil más dulce o más especiado o aromático. En la tabla de los amargos, de los botánicos amargos, vamos a encontrar una genciana, vamos a encontrar una chinchona o la típica quina, o incluso plantas como alcachofa y aloe ferox que se encuentran, la alcachofa se encuentra en el chinar, típico chinar, por su chinarina, que es un extracto con propiedad digestiva, y también la aloe ferox se encuentra en el famoso Fernet Branca, que tiene propiedad digestiva, pero estos son bastante más intensos de sabores. Amargo aromático puede ser una absenta, un ajenjo, una angélica, una maggiorama o una naranja amarga, pasando a los más aromáticos, que puede ser cítrico,
entre naranja dulce, limón o hierbas, una menta o también flores como un sauco. A los ingredientes más, a los botánicos dulces, un anís, una vanilla, una regaliz, una almendra, y después pasando a los más especiados, clavo, canela, cardamomo, jengibre, nuez moscado y otros más. Y pasando a la siguiente, es decir, que en el momento del proceso de elaboración de este tipo de bebida, y se puede elegir una mezcla de botánico a partir de 10 hasta un 60 diferentes tipos de botánico, como el famoso Campari. Encontramos una mezcla bastante importante de botánicos. Vale, Giuseppe, una pregunta. ¿Crees que es tan importante el número No, de botánicos o mejor al final la mezcla? no, el tema es más importante producir un licor muy bien equilibrado con característica propia. También los amari, detrás es un mundo los amari. También los amari representan más que una bebida, representa realmente su territorio. Un amari del norte de Italia, donde vamos a encontrar los Alpes, la montaña, el frío, totalmente distinto de unos amari de Sicilia, como Averna, donde vamos a encontrar mucho calor, muchas hierbas mediterráneas y otro tipo de ingredientes, ¿sabes? No es importante realmente el número, es importante realmente su característica organoléptica que quieres producir y le quieres dar. Obviamente Campari es un producto que nace realmente como tónico bitter uso Holanda, al estilo holandés, que eran este tipo de bebida bastante amarga, que después, obviamente, Campari tuvo la clave de convertir este producto en un producto más fresco como licor aperitivo. La idea es que como Campari su función es una función más de aperitivo, de estimular el apetito, de abrir tu estómago. Y ahí obviamente vas a utilizar otro tipo de botánico, que son botánicos ligeramente más frescos, menos intenso, y ligermente más dulce también. Entonces no es tan el número de los botánicos que el fin de la bebida que quieres preparar al final. Claro. Más, obviamente son recetas secretas donde no había normativa de ley, obviamente ahí son bebidas artesanales, ¿no? Ahí obviamente hay diferentes tipos de ingredientes que se utilizaban. Pero incluso aún sabiendo los botánicos, creo que la proporción y la manera de elaborarlo, eso va a ser único. O sea, tú me puedes decir todos Este es los botánicos. único para esto, es decir, tú sabes, ejemplo, tú sabes los botánicos que vas a poner, pero no sabes la percentual de botánicos que vas a utilizar. Para este es un secreto. Yo tuve la suerte de visitar la bodega de Averna y de Braulio. Te llegan los botánicos, en paquete numerado con código. O sea, que al final, ¿quién realmente sabe cuántos botánicos y la proporción que se suele poner? El maestro licorero en sí, es la única persona que lo sabe. Lo demás es muy secreto, es muy secreto. Aquí en esta tabla, como comentaba, hay los métodos de extracción más comunes, que puede ser da una maceración, a una percolación, a una destilación, a una infusión. Y esto depende también del tipo de botánico que se suele utilizar. Obviamente, si vamos a utilizar botánico con una característica sólida y consistente, como una madera, un regaliz o una genciana, un tubérculo, obviamente pasamos a la destilación, que es el proceso más apropiado para extraer los sabores. Si estamos utilizando plantas, flores, obviamente se utiliza una percolación, que es un proceso a ducha. Bueno, después de aquí te pones, lo puedo pasar, es
es decir, es muy intenso, es muy amplio a nivel también de proceso de elaboración. Por mi experiencia, cuando estuve en Braulio, en Averna, para entender rápidamente cómo se suelen producir este tipo de bebida, simplemente el proceso de producción comienza de la selección de los botánicos, que también este botánico tienen, dependiendo de los botánicos, tiene un corte distinto, es decir, que una hierbas o flores se hace un corte julienne, a un cítrico cáscara se hace un corte en trozo, a las semillas se suelen presar o a las raíces se suelen molir. Entonces también hay diferentes tipos de proceso a la hora de elaborar. Simplemente se elige la mezcla de los botánicos y se hace una infusión en una base hidroalcohólica. Al fin, en un tiempo de 30 días, al fin de obtener un extracto alcohólico muy, muy aromático e intenso. Y después este extracto alcohólico se suele filtrar, clarificar y centrifugar para poder separar la parte obviamente sólida de la parte líquida aromática. Esta parte líquida aromática se suele añadir otro tipo de componente. Los componentes principales es agua y azúcar para balancear, dar sabores a esta bebida. Y después, dependiendo del bitter o amari que vamos a elaborar, se suelen añadir otro tipo de componente. Por ejemplo, en los bitters se suele bitter aperitivo, se suele añadir colorante alimentar, un rojo, una naranja, que son bebidas más frescas de baja gradación alcohólica que se suelen consumir obviamente durante el día, y da esta imagen bastante más viva, bastante más light. Cuando hablamos de los licores amari, que son más intensos, ahí también otro tipo de ingrediente que se suele añadir es un caramelo o azúcar quemada, exactamente como los vermouth, para marcar color y dar dulzor. El proceso más importante está en la mezcla final. Una vez que tenemos la mezcla final, ahí pasamos a un proceso de maturación. Se deja reposar a un tiempo de 45 días para crear un licor con aromas y sabor muy uniforme. Y hay amari, como el Braulio, que suele hacer la maturación en barrica de madera. Por ejemplo, Braulio utiliza barrica de la Slavonia y suele maturar este licor a un tiempo entre 12 meses a un máximo de 2 años para llevarlo a un producto totalmente más complejo en su aroma y sus sabores. Eso es muy interesante. Al final, realmente, el amaro en sí realmente es un cóctel. Es decir, los licores bitter o amari es un cóctel. Si vemos su composición, vamos a encontrar la parte alcohólica, la parte dulce, la parte cítrica, la parte especiada y la parte dulce, obviamente, que es muy importante. Forman un cóctel en sí. Vale. ¿Te imaginas al público final español bebiendo amari? ¿Solo? Bueno, ahora, es decir, dependiendo del consumo, después vamos, dependiendo del consumo que le queremos dar. Obviamente estamos hablando de España. En España hay una gran cultura de sobremesa también, que son los licores de hierba, correcto, que también son muy fuertes o son muy dulces. Entonces, este tipo de licores, este tipo de bebida, los amari digestivos, ocupan esta categoría que son la bebida que son utilizadas de sobremesa como digestivo. Obviamente son muy amaros. Obviamente ahí también para esto hay una gran tendencia en utilizar este producto por su baja gradación alcohólica y también para entender mejor todas sus características y sus matices de este tipo de producto. Y la verdad, este tipo de producto se produce en Italia, donde se consumen más, donde se están haciendo muy popular, y se está llevando a Europa también, es en Estados Unidos, principalmente.
sono ellos realmente que son gran consumidores de Amaro y también que se están poniendo de moda también en Europa. Vale, Pero si al quieres final, hablamos. para un gusto español, obviamente un gusto amargo, mezclándolo con una soda o mezclándolo con otro tipo de ingrediente, soy muy interesante, soy muy interesante. ¿Tú lo harías como sustitutivo de un tipo de bitter o buscaría que tuvieran Totalmente. una función diferente? No, es decir, que los amari en mixología en general, bueno, como sabemos, bitter amari en mixología desde siempre ha sido un ingrediente clave en la historia de la mixología, ¿vale? Y estamos sonando a la puerta. Y obviamente en los cóctel clásico, cóctel contemporáneo e incluso ahora en los cóctel tiki, un ingrediente bastante Sí, interesante que está utilizando los cóctel tiki. Y también es un producto muy versátil, se puede tomar solo con una cáscara de limón, una cáscara de naranja. A mí me gusta ayudar mucho con hierbas mediterráneas, una hojita de menta, una ramita de romero o de cilantro que le aporta este frescor, estas notas herbal. Lo puedes tomar tanto como aperitivo como digestivo. Se puede utilizar como agente modificador en un cóctel, ¿vale? O también se puede utilizar como ingrediente base, que es muy interesante. Al final, como ha dicho Lamaro, es un cóctel. Y además te brinda infinitas posibilidades de crear a la hora de trabajar con las reducciones. Si quieres hacer un sirope instantáneo muy complejo, simplemente hay que reducir un amaro. Se suele utilizar mucho, tanto en gastronomía que en pastelería repostería. y sí, la verdad son muy versátiles. Vale, por ejemplo, yo en coctelería tiki, la mezcla piña y amargo va súper bien. O sea, hace un Eso es, cóctel con piña y ah, fernet y al final le da ese punto de complejidad que le falta, por ejemplo, a un zumo de piña. exactamente. Lo que Vale. recorta bien, los amari entre ellos se mezclan bien, ¿vale? Hay Mm. cóctel que son espectacular, que simplemente son cóctel a base de los diferentes amari. Nosotros solemos utilizar mucho en la boutique. Yo tenía un cóctel que se llamaba Amaro Crusta, que era una base de un crusta con marmelada de naranja, pero ahí había chinar, había averna, había campari, era una mezcla, estaba espectacular, era un cóctel after dinner. Pero a la hora de mezclar, mi consejo de los amari, hay que tener un conocimiento atrás bastante profundo. Yo siempre recomiendo de captar constantemente, entrenar el paladar para entender verdaderamente todos los matices que llevan a este tipo de bebida. Vale. Y sí, al fin y al cabo es un producto también que te permite, ahora lo vemos en los cócteles también, diferentes cócteles, como hay la línea, no sé, la línea obviamente de los Easy Mix, que son los combinados de baja gradación alcohólica, ahí tenías una slide, ¿no? Sí, esta. Ejemplo, este son bebidas de baja gradación alcohólica, lo típico combinado que se suelen consumir antes como aperitivo, también a la hora de after work, muy fresco, muy suaves. Y aquí estamos hablando de un combinado, una gradación entre los 8, máximo 11, 13 grados alcohólico, como puede ser una Pro Spritz, un Campari Tonic, y Un obviamente americano también una americano o un también, Garibaldi entra también. Redador, Garibaldi también, o Campari Orange también. Obviamente toda esta gama brinda todo un consumo diurno, ¿no? Y bueno, principalmente ahora muy fresco, muy light, muy colorado y muy apetecible, muy atractivo realmente.
Y también aquí hay un ejemplo, si queréis hacer un aperitivo también mezclando un braulio o una Averna con soda, directamente se puede tomar a la hora del aperitivo, dependiendo obviamente el ingrediente que le vamos a mezclar también, muy importante. Hasta los cócteles más intenso como el Negroni, es decir, un Negroni... ¿Por qué el Negroni ha tenido tanto éxito? Porque el Negroni ha tenido tanto éxito, obviamente, por su característica y por su historia. Es un cóctel, bueno, acababa de cumplir 100 años el año pasado. También es una combinación muy simple, es decir, el antecesor del Negroni es el americano, el antecesor del americano es el mito Milano-Torino. Simplemente es una combinación entre el amargo del Campari, el especiado y el dulce del vermouth. Añadiendo una ginebra se convierte en un cóctel más fresco, más aromático, más robusto, que se suele tomar tanto como aperitivo, es el rey de los aperitivos, de los cócteles aperitivos, o también como digestivo al final. Se puede tomar un Negroni, o mejor un Boulevardier, sustituyendo la ginebra por, obviamente, para el Bourbon. Bourbon. Sí. Y bueno, obviamente los cócteles clásicos nunca mueren, esta es la clave, es la base de todo. Después Negroni en particular es uno de los cócteles más favoritos de los bartenders, como puede ser un Old Fashion también. Entonces ha tenido mucha popularidad, se ha convertido en una leyenda a nivel mundial. Bueno, sabemos por qué, por su característica y su gran historia que hay atrás. Vale, nos quedan unos minutos. Me gustaría que hablaras de los otros cócteles. Otro cóctel, se pones la Averna Espresso. Aquí un ejemplo, ¿no? La Averna Espresso, este es espectacular. Aquí tenemos una versión del famoso Espresso Martini, donde se sustituye la vodka, el licor a café, por un solo ingrediente que es la Averna, porque la Averna tiene una característica muy compleja, matices a regaliz, a vainillas, notas a hierbas mediterráneos, incluso en la Averna se suele utilizar también pomegran, sí, Granada. Entonces es un producto que llega bien en coctelería a la hora de preparar espresso, espresso martini. También os ayuda con escandallo. Estás preparando solo un producto, os lleva este cóctel a unas características de sabores totalmente distintas y más completas. Yo he enamorado de este, es decir, un ingrediente, un cóctel que sí, es listo. En este un poquito hay que probarlo, hay que entenderlo, pero este cóctel lo han probado tanto un paladar masculino que femenino y le encanta, incluso más al femenino, ¿sabes? Ahí le podéis hacer, obviamente, le podéis poner un espolverado de canela o de chocolate o de abatonca, lo que queréis. Y la verdad funciona bien. Es decir, ¿cómo podemos utilizar este tipo de licores? Está bien. También hay otros más frescos, como el Cynar Julep. Este nació en Argentina. Es una combinación espectacular, el Cynar Julep, a base de cynar, estas aromas a alcachofas combinado con menta, el zumo de pomelo. Es decir, que es un cóctel que funciona muy bien con otros tipos de matices, más suave y más fresco. Cynar tiene una gradación de 16,5 grados alcohólico, muy bajo, es perfecto, es decir, me tomo 2 o 3, ¿sabes? Genial. Y sí, pasando también a otros cócteles más complejos, que puede ser un Braulio Alchemy, que es una versión podemos decir, de un Martínez combinado con ginebra. La ginebra le combina muy bien, un whisky le combina muy bien con este tipo de producto. La ginebra porque tiene enebro, el Braulio también vamos a encontrar enebro alpino, le combina perfecto, y absenta obviamente es uno de los ingredientes que se suele utilizar a la mayoría de los bitter is amari. Y este puede ser una versión también de un Sazerac más ligero, sí. Genial. Y falta el sour, ¿no? El Cynar sour. El sour, aquí también Cynar sour, también se convierten en sour.
todos estos productos se pueden preparar en cóctel sour. Y una vodka sour va a ser muy más fuerte, más plana de sabor. Un Cynar Sour tiene una complejidad que te llena todo el paladar realmente y también se puede consumir tanto como aperitivo como digestivo. Espectacular. Obviamente hay que entender todos estos sabores y aterrizarlo en los cócteles. Genial. Pues Giuseppe, ha sido un auténtico placer. Yo creo que ha dado una gran masterclass sobre el mundo bitter y Amari, que bueno, bueno, esta es una masterclass que hacemos que dura 4 horas. Claro. Aquí le hemos comprimido. Pero lo importante es entender la diferencia, los diferentes estilos, porque a veces hay mucha confusión, porque en general, aparte de los italianos, bitter directamente es bitter aromático para los demás, ¿sabes? Para nosotros bitter o amari es un licor de sabor amargo, punto. Y después, dependiendo del momento de consumo, ahí decides tú si es aperitivo o es digestivo. Esto es muy importante. Y genial. Nada, tío, gracias a ti y gracias a todos. Sí, continuamos con José Fran Martín, que te invito con el crack, a seguirlo. Con el suave. Así que deja de un lado el Negroni que vamos con un cóctel tropical. Toma, un saludo a todos. No podía faltar. Sin campana no hay Negroni. Giuseppe. Como siempre. Un abrazo grande. Chao. Bueno, continuamos con José Fran. Vamos a ver si lo encuentro. José Fran, si me escribe si quieres la pantalla. Aquí te tengo ya. Ha sido... dice, ¿cómo puedo verlo otra vez? Pues, Francis, no tienes problema porque se va a compartir en la pantalla final y luego todos los vídeos, tanto este como todos, los puedes ver en YouTube. Vale. Vamos a ver, porque José Fran no se te ve. José Fran no se te ve, tío. No. ¿Sí, por qué? Espérate, voy a tacharte. Vamos a ver. Está en prison break. Vamos a ver. Voy a ver, pero me parece que tiene mal configurado el teléfono. Venga, vamos a intentarlo otra vez con José Fran. Nada. José Fran. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucharte sí, pero no se te ve. ¿Y por qué? ¿La cámara no va? Pues si quieres una cosa, borra la aplicación, vuelve a instalártela y conectamos. Vale. Venga, espérate. Bueno, vamos a hacer un paréntesis mientras José Fran se conecta. Y si quiere, Adal quiere entrar y charlamos un rato mientras José Fran se conecta. Venga, vamos a ver, vamos a conectar con Adal. Espérate, hostia. Vamos a ver con Adal. Vamos a ver, que hagamos un resumen. ¿Tú qué pasa? Joder, ¿estás preparado? O sea, ¿estás preparado? Yo estoy preparado. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Espera, ¿qué te crees que me voy a fumar yo solo? Espérate. Hombre. Claro, mira, a ver, la gorra muchas veces es un gran recurso. La gorra muchas veces es un gran recurso para que no te pase como la pasaba Emma. Claro, para que no te pilles así desprevenido. Espérate, ¿con dónde apoyo el móvil ahora? Mira, es que los pillas ahí, eres un sinvergüenza, tío. A ver si lo consigo. Tenemos que estar salvándote los live. Claro, te has dado cuenta, ¿eh? Como el último segundo. A Montilla no le pasa, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, boludo, bien. Pero hay que buscar cositas para tener. Espérate, que él va a buscar la cosa para aguantar el móvil. Vale. Si no, me parte los brazos. Bueno. Bueno, ahí tenemos a José Fran. Ahí tenemos ya a José Fran. Intentaremos conectar por última vez, pero antes, ¿cómo lleva el desconfinamiento? O sea, ¿cuál es el plan que tenéis? ¿Vais a dejar de beber? ¿Cómo va el tema? No, sí. Eso está difícil. Tú sabes que es muy complicado.
Pero bueno, yo estoy currando ya como un loco. Estoy ahí en el almacén de bogadas a tope. Estoy con Jero todos los días de 4 a 8. Estamos dando caña y limpiando la estación y dejándola como el oro. Pero cuando podamos abrir de nuevo, que... Y yo estoy de niñero. Y él está de Sí. niñero. Vale. ¿Y Emma, cuándo arrancáis vosotros? Estuve hablando con Antoni, según parece cuando seamos fase 2, que podamos tener la mitad de la gente adentro, ya Vale. retomaremos. Igual el takeaway está haciendo súper bien. El otro día Qué hicieron bien. el cóctel 1000, así que bien, por suerte. Bueno, felicidades. ¿Y estáis lanzando el de curry o no? Obvio, todo curriquiri para todos lados. Muy bien. Pues Sí, chicos, que la muchas gracias fotografía- por este capotazo. Nos vemos en la cárcel. Ahora, Golfo. Gracias. Bueno, genial. Vamos a ver si José Fran podemos conectar con él. Vamos a ver. Nada. Nada, José Fran. Bueno, Hola. pues Yo, nada. Yo Nada, volví. no se te ve. Bueno, Voy a cortar yo y voy a intentar conectar por última Vale. vez, ¿vale? Venga, hasta ahora. vale, Hasta ahora, perfecto. chicos.